Mucho gusto saludarlos el día de hoy, lunes 4 de mayo, 10:38 de la mañana, desde la diversa, poderosa, enigmática, fascinante y casi indomable ciudad de Toronto, en el que considero el mejor país del mundo. Desde hace ya tiempo tenía yo este pendiente de elaborar un video en relación a la carta de motivos. En esta ocasión vamos a hablar de la carta de motivos que está en el marco del permiso de estudios. Es importante hacer la aclaración de que la carta de motivos no es exclusiva del permiso de estudios, se utiliza para prácticamente cualquier trámite que hay que hacer ante el gobierno canadiense en materia migratoria y en muchos otros ámbitos, ¿no? El video de hoy se sujeta a la carta de motivos en los permisos de estudios o study permits. Recuerden, amigos, que yo no soy consultor migratorio, que esta opinión no sustituye en lo absoluto el consejo profesional, la asesoría en forma que un consultor regulado que tiene el permiso del gobierno de Canadá pueda darte. Recuerda también que los sueños se tocan y vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando sobre qué es exactamente la carta de motivos, ¿no? Es un formato en estilo libre, es una carta, por supuesto, que se escribe de esta forma, es un estilo libre que acompaña a tu aplicación. En el portal, tú sabes que el permiso de estudios lo vas a hacer a través del portal, tienes que tener una cuenta con el gobierno canadiense. Es muy fácil de abrir, ahí en www.canada.ca tienes que seguir los pasos, abrir una cuenta, vas a tener un usuario, una contraseña, vas a tener que registrar las respuestas a las preguntas de seguridad. Es un trámite muy sencillo, pero tú debes de tener una cuenta y por ahí es que tú debes hacer tus trámites. Y entre los muchos documentos que se te pide una cosa que se llama explanation letter. Así es como viene especificada en el portal. Ahora, no te vayas con la impresión de que no debes de subirla, porque no se marca como un documento obligatorio, se marca como un documento opcional, pero a mi juicio es el documento que realmente puede hacer la diferencia entre la autorización o la negativa de tu aplicación para Study Permit. Se refiere como explanation letter y vas a tener la oportunidad cuando estás subiendo todos los demás documentos como tu pasaporte, tu carta de aceptación, tus comprobantes de solvencia financiera, y etcétera, el acta de matrimonio y demás, dependiendo de cuál sea el caso, pero sí la vas a encontrar como explanation letter. Es el documento que te presenta ante el oficial que decidirá tu caso. Hay una frase que me gusta mucho y que dice: because you will never have a second chance to make a first good impression. Nunca vas a tener una segunda oportunidad de causar una muy buena primera impresión. Y es exactamente eso. La carta de motivos es tu carta de presentación. Tú no vas a estar ahí con el oficial migratorio como para decirle: ¿qué tal, oficial? ¿Cómo está usted? Le deseo buen día. Mire, el motivo de la presente, el motivo de que yo esté aquí es porque pretendo estudiar en Canadá y mire, yo soy así y lo voy a hacer por estas razones. Tú no tienes esa oportunidad. Lo único que vas a ver el oficial migratorio es lo que le puedas decir a través de la carta y lo que le puedas comprobar a través de los documentos. Pero los documentos no dicen cosas. ¿Me explico? Los documentos, los formatos que tú llenas es información dura, concreta, específica, sólida, en blanco y negro. Los documentos no dicen cosas, simplemente comprueban cosas. Y la única oportunidad, el único momento, el único medio que tú tienes para poder comunicarte, si podemos decir, sí, pues una comunicación escrita, el único momento que tú tienes para poder hablarle al oficial, decirle algo de manera escrita, es por medio de la carta de motivos o del explanation letter. Por eso es que es tan importante, porque hace una conexión con el oficial y es donde tú vas a presentar tu caso, donde vas a hacer que todos esos documentos que estás anexando hagan sentido, que tengan sentido. Vas a armar tu caso. Tengo una maestra que nos dio dos materias en el módulo
que decía, es donde tú make a case, donde tú presentas un caso, donde realmente tú cuando ves un juicio, ¿no? En una película, tú ves que los abogados hacen argumentos, ¿no? Hacen argumentación y le dicen al jurado por qué esta persona es culpable o por qué esta persona es inocente. Por supuesto que aquí no tienes que defender ni tu culpabilidad ni tu inocencia, pero sí tienes que vender tu caso, tienes que presentarle un caso al oficial, y eso se hace a través de la carta de motivos o del explanation letter. Es una explicación clara, concreta y fundamentada de las razones por las cuales quieres aplicar, de las razones por las cuales tú estás pidiendo un permiso de estudios, y por qué sí te debería de dar ese permiso de estudios. Es increíblemente importante. ¿Qué es lo que no es la carta de motivos? No es una carta lastimera en donde te presentas como una víctima y le ruegas al oficial que te apruebe tu permiso. Eso no es lo que está buscando, y si tú le das ese tinte, esa orientación a tu carta, yo te puedo garantizar que no va a funcionar, porque no es lo que el oficial está buscando. No es una carta romántica en la cual incluyes sueños, poemas, versos que pretenden ablandar el corazón del oficial. Tampoco es eso. No hagas una carta de motivos demasiado aspiracional. Sí, tienes que presentarte y tienes que decirle por qué quieres Canadá. Puedes mencionar que tú llevas mucho tiempo soñando con Canadá, pero lo que realmente está buscando el oficial son elementos que le puedan justificar a él autorizar ese trámite, autorizar ese study permit. Tampoco es una biografía de tu vida en donde vas a relatar desde tu infancia hasta el día que la escribiste. Tienes que tener mucho cuidado. Sí, la primera parte de la carta, la primera sección, yo recomiendo que sea una presentación de tu persona, pero no debes de hacer una biografía, porque al oficial, seamos sinceros, no le interesa, ¿no? Realmente no le interesa cuál fue tu infancia y luego tu adolescencia y los primeros años de tu vida adulta. No es algo que ni va a jugar a favor tuyo, ni es del menor interés, y te lo digo con todo respeto, ¿no? Pero al oficial no le interesa tu vida. Lo que realmente le interesa es que pueda encontrar los elementos por medio de los cuales él pueda justificar que hizo una buena decisión. Es decir, que cuando le hagan una auditoría a él, oye, ¿por qué autorizaste esta visa de estudios? Bueno, porque encontré este elemento. No porque el señor soñaba con Canadá y lloraba cuando no podía hacerlo. Es decir, tiene que ser una carta muy cordial, sí, pero muy concreta, con información muy sólida en cuanto a tu caso, ¿no? ¿Qué es lo que busca el oficial migratorio? Ustedes saben, se los he dicho en una infinidad de ocasiones, que el oficial migratorio tiene un muy importante poder discrecional, ¿no? Tiene mucha libertad de movimiento, mucha libertad de decisión, pero aún así debe sujetarse a las leyes y a los manuales de operación. Entonces, él necesita encontrar elementos para demostrar que está cumpliendo con esas leyes y que está cumpliendo con los manuales de operación que él mismo tiene que seguir en su posición como oficial migratorio, ¿no? También necesita tener la seguridad de que tu proyecto es serio, de que podrás enfrentarlo financieramente y de que al final del mismo no te quedarás sin estatus. Y eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? El oficial no busca que tú le garantices que terminando el proyecto tú te vas a regresar. Lo que necesita el oficial migratorio es tener la seguridad de que no te quedarás sin estatus. Pero recuerda que estatus lo tiene el estudiante, estatus lo tiene el que pide un permiso de trabajo postgraduación, estatus lo tiene el que pide una nominación provincial, estatus lo tiene el que pide una residencia permanente. Lo que él necesita es tener la seguridad de que no te va a autorizar el permiso y que simplemente lo vas a utilizar como un pasaporte para llegar a Canadá, y que después ya vas a hacer de Canadá tu país sin acogerte a los distintos programas que te otorgan residencia temporal, legal residencia temporal, y posterior legal residencia permanente para perfilarte hacia la ciudadanía. Entonces el oficial busca que no te vas a quedar, quiere asegurarte de que no te vas a quedar sin estatus válido. Vamos a revisar algunos mitos. Hay muchos, hay muchos.
Vamos a revisar los 4 que yo considero más conocidos o más frecuentes. Si dices que al finalizar los estudios vas a buscar la residencia permanente, seguro te niegan, y así te lo dicen, ¿no? Bueno, pues esto no es cierto, esto es un gran mito de la carta de motivos. Miren, hay una cosa que se llama dual intent, que es una ley donde, y eso lo puedes perfectamente comprobar. Aquí vamos a abrir la página para que tengas la referencia. Recuerda que solamente consulto fuentes oficiales. Nada de lo que yo te diga va a estar basado en fuentes secundarias. O es porque ha surgido de mi propia experiencia en mi proceso migratorio y el de mi familia, o porque lo he aprendido en la escuela, o porque lo puedo encontrar en las páginas del gobierno de Canadá. Todas son fuentes, al menos que a mí me constan, o que son fuentes oficiales. Y aquí está, dual intent. El dual intent te dice: dual intent is present when a foreign national who has applied or may apply for permanent residence in Canada also applies to enter Canada for a temporary period as visitor, student or worker. Y es la parte más importante de todo, y este es el fundamento por medio del cual yo te puedo asegurar de que no es algo malo para ti que tengas la intención de venir a estudiar y luego acogerte a cualquiera de los programas que precisamente para eso existen, para que te quedes. El mismo gobierno te da los elementos para que te quede, pide que te quedes, le viene bien que te quedes, y aquí están las pruebas. Dice: having two intents, one for temporary residence. Temporary residence se considera que una visa de estudios es una temporary residence, es una residencia temporal. And one for permanent residence is legitimate. Tener 2 intentos, tener 2 aplicaciones o tener 2 intenciones, una para residencia temporal y otra para residencia permanente, es legítimo. Y bueno, obviamente es un tema que da para muchísimo más. Aquí tú puedes nada más simplemente en la página www.canada.ca le pones dual intent en el buscador, y aquí te va a traer directo a esa sección que dice temporary residence dual intent. Y si ya eres así verdaderamente desconfiado y dices: bueno, no confío en lo que dice la página del gobierno de Canadá, vete a la ley, vete al Immigration Act, que es el IRPA, Immigration Refugee and Protection Act, que es digamos que es la Biblia, es la ley que controla la materia migratoria. Entonces aquí en esta sección del IRPA o del IRPA, de la ley migratoria, viene exactamente lo que acabo de mencionar: dual intent. An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a regresar a nuestra presentación, pero eso es un mito. Si tú estableces y fundamentas pues le muestras al oficial que consultaste la ley, le pones enlaces que te llevan a páginas oficiales donde hablan precisamente de lo que estás pidiendo, entonces vas a estar bien. No es un motivo de negativa que tú manifiestes tus intenciones o tu proyecto migratorio en tu carta de motivos. Otro mito: si dices que al finalizar los estudios vas a buscar el permiso de trabajo, seguro te niegan. Eso es otra mentira, porque precisamente el PGWP, y aquí lo puedes comprobar directamente en la página del gobierno de Canadá, es precisamente para eso, para que la gente cuando termina de estudiar se pueda quedar a trabajar. Aquí está la sección Study in Canada After Graduation. Hay una sección que trata sobre eso y donde dice exactamente qué debes hacer para solicitar un permiso de trabajo. Work in Canada temporarily after you graduate. To work in Canada after you graduate, you need a work permit. The work experience you gain while working may help you qualify for permanent residence. No solamente te están diciendo que sí puedes hacerlo, sino que además te están diciendo que esa experiencia de trabajo te va a servir después para hacerte residente permanente. Entonces, ¿en dónde está la prohibición?
¿En dónde está o bajo qué, en qué bases se soporta este mito, esta historia, en cuanto tú tienes que mentirle al oficial y tratar de convencerlo de que terminando tus estudios ni vas a pedir el permiso de trabajo, ni vas a pedir la residencia permanente y que simplemente te vas a regresar a tu país a continuar con tu vida y con tu salario, que precisamente pues es parte de lo que te hace venir a Canadá, es porque no estás conforme con tu salario y porque no estás conforme con tu nivel de vida. Entonces es una historia realmente muy, muy poco creíble, con muy pocas oportunidades de que tú puedas convencer al oficial de que así va a ser. Y bueno, y aquí están las pruebas, ¿no? Entonces, otro mito de la carta de motivos es: si dices que al finalizar te vas a quedar a buscar trabajo o a buscar la residencia permanente, entonces te van a negar. No es cierto, es una mentira, es un mito, no sucede así y está alejado de la realidad. Otro mito: si no has viajado fuera de tu país, seguro te niegan. Tampoco es cierto, tampoco es cierto. Si bien tu historial de viajes es un punto a favor, no es definitivo. Cada caso se analiza en su conjunto. El oficial va a leer la carta de motivos, va a analizar los documentos, va a ver cuáles son tus fortalezas, va a analizar también cuáles son tus debilidades y tomar una decisión en consecuencia. Pero eso es muy distinto a decir: si no he salido de mi país, no tengo oportunidad de que me den una visa de estudios. No es cierto, no es cierto. Yo conozco muchísimas personas, yo he tenido compañeros en la escuela, tengo amistades que esta fue la primera vez que salieron de su país, la primera vez que tuvieron un sello en su pasaporte de un país distinto del origen de su pasaporte. Entonces esto también es un mito, ¿no? No es cierto. Si no demuestras que el dinero es tuyo, seguro te niegan. Tampoco. Una cosa es que tengas que demostrar solvencia financiera. Sí, por supuesto que tienes que hacerlo. El oficial necesita estar seguro de que puedes pagar y de que vas a poder enfrentar este proyecto, que además es muy caro, ¿no? Es tremendamente caro. No imposible, pero sí es muy caro. Si tú tienes un sponsor, tienes por ejemplo a tus papás, o tienes amistades, o tienes un familiar que están dispuestos a apoyarte, entonces tienes que incluir tienes que mencionarlo en la carta de motivos, pero además tienes que incluir una carta donde ese familiar se dirige al oficial migratorio y le afirma que va a ser tu apoyo financiero durante todo el proyecto, y esa persona tiene que incluir los estados de cuenta, los estados de cuenta y los comprobantes de lo que está diciendo, ¿no? Pero no es un mito el que si las cuentas de banco no están a tu nombre, te van a negar. Ok, ahora hay secciones que yo te recomiendo incluyas. La carta debe tener una secuencia, debe tener una lógica y debe tener una estructura. Primero, una presentación, quién eres, y una breve introducción de lo que vas a hacer, ¿no? Presentación, introducción, lo considero la primera sección. La segunda sección es: ¿por qué Canadá? ¿Por qué pensaste en Canadá? ¿Por qué quieres venir a Canadá? ¿Por qué quieres venir a Toronto? ¿Por qué quieres venir a la isla del Príncipe Eduardo? ¿Por qué quieres venir a Vancouver? ¿Por qué quieres venir a los territorios del norte? ¿Por qué escogiste la ciudad que precisamente elegiste? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te las razones, no? ¿Por qué escogiste el college? Súper importante, ¿no? ¿Qué te llevó a decir este es el bueno? Todo eso le transmite al oficial una enorme todo eso le refleja seriedad, le refleja que hubo investigación antes de, y eso hace muy sólido tu proyecto. ¿Por qué vas a estudiar lo que vas a estudiar? Sin importar lo que hayas estudiado en tu país de origen y sin importar a lo que te hayas dedicado en tu país de origen, creo que sí es importante que digas por qué te interesa el programa que precisamente elegiste. Recuerda que para poder pedir una visa de estudios, necesitas incluir una carta de aceptación del college. Entonces, en este punto ya tienes una carta de aceptación del college y el oficial ya sabe a qué programa vas a asistir, ¿no? Siguiente sección, y muy importante, verdaderamente importante, la sección financiera. ¿Cómo lo vas a pagar? Se llama Proof of Financial Means.
¿Cómo vas a pagar? Ahí es donde tienes que demostrar que tienes el dinero que la misma página de Canadá te dice que debes de tener. Debes de incluir tus últimos 4 estados de cuenta o los últimos 4 estados de cuenta de la persona que te vaya a apoyar financieramente, como ya lo mencioné. Pero esa sección, muy importante, ¿eh? ¿Cómo lo vas a pagar? Ese es algo que el oficial va a estar buscando desde el principio. ¿Cómo esta persona va a enfrentar este proyecto? Es muy importante también que hayas pagado el primer semestre y que lo incluyas, por supuesto, ahí en la carta. Que incluyas, que lo digas en la redacción. Además de este dinero que ya tengo ahorrado, además yo ya pagué por adelantado este primer semestre. Entonces eso le transmite mucha seguridad al oficial migratorio. La siguiente sección, ¿cuáles son mis obligaciones como residente temporal en materia de impuestos, en materia de trabajo? ¿Puedo trabajar como estudiante o no puedo? ¿Cuántas horas? ¿A qué leyes me debo de sujetar? Y de todo esto debes de poner enlaces, hiperenlaces en la carta que lleven a las páginas oficiales consultadas. Entonces el oficial está leyendo la carta y si tú incluyes esos hiperenlaces, le demuestra al oficial las fuentes que consultaste y esos son puntos a tu favor, porque entonces él está viendo a una persona seria que hizo su tarea, que investigó en fuentes oficiales a qué tenía derecho, cuáles eran sus obligaciones. Y bueno, puede ser que Canadá es un ejemplo mundial, es un país impresionantemente desarrollado, impresionantemente avanzado y que precisamente por algo Canadá ha llegado al punto donde ha llegado, y es porque les gusta seguir las leyes, les gusta que la gente se prepare, no les gusta la improvisación, no les gusta la mentira, no les gusta que la gente trate de tomar ventaja, etcétera, etcétera. Entonces todo eso debes de utilizar, debes de explotarlo en tu carta de motivos. Una pequeña sección, ¿cómo resolverás tu hospedaje? ¿Cuáles son tus planes? ¿Vas a llegar a un Airbnb? ¿Después vas a rentar un departamento? ¿Vas a llegar con familiares? ¿Cómo vas a resolver el tema del hospedaje en tu proyecto mientras estás estudiando? Y muy importante, los planes post-estudios. Y aquí es donde radica el mito mayor de todos, ¿no? Donde algunas personas creo que mal recomiendan, a mi juicio, que mientas, ¿no? Que mientas en cuanto a cuáles son tus planes después de la escuela. Aquí hay que ser muy claro y hay que fundamentar lo que vas a hacer, y tienes que relacionarlo con la legislación vigente. Si estás hablando de que después de estudiar pretendes pedir un permiso de posgraduación, incluye un enlace a la página donde habla de los requisitos del permiso de trabajo posgraduación, o a la página donde dice que efectivamente un estudiante que haya terminado su diploma tiene derecho a pedir un permiso de posgraduación, etcétera, ¿no? Y la última parte, realmente importante, que son los anexos. Miren, además, hay otras secciones donde te va a pedir algunos documentos, como por ejemplo los estados financieros. Yo creo que es práctico para el oficial que en el mismo documento pueda consultar, independientemente de que lo subas como un documento independiente, en el mismo archivo PDF pueda consultar, pueda dirigirse o verificar con el documento lo que tú estás diciendo. Entonces yo te recomiendo que cuando estés hablando de algo que vas a demostrar por medio de un documento, pongas un enlace, un hiperenlace que vaya a una sección específica del documento, y después en esa sección pongas otro hiperenlace que te regrese a donde precisamente se quedó leyendo el oficial. Entonces él puede moverse dentro de ese mismo documento por medio de hiperenlaces. Tú sabes que el hiperenlace puede ir o a una página web o puede ir a una sección del documento, ¿no? Hay una forma de hacerlo. Para eso el Word Processor, o el procesador de Word de Office, es maravilloso y te permite hacer todo eso, ¿no? Al final debes de poner las pruebas de lo que estás diciendo. Todos esos son enlaces que yo te recomiendo utilices en tu redacción, precisamente para los hiperenlaces. Vamos a revisar algunos, ¿no? Si vas a poner en tu carta que pretendes trabajar mientras estudias, entonces no cae mal poner un enlace donde precisamente el gobierno te dice pues que puedes trabajar mientras estudias, ¿no? Por ejemplo, Studying and Working in Canada as an International Student, y donde vienen todos los requisitos,
todas las características, dónde sí puedes, dónde no puedes, cuándo sí, cuándo no, etcétera, ¿no? Del gobierno de Canadá, el gobierno de Canadá. Entonces, esto te viene muy bien un enlace hacia esto, ¿no? Si vas a emigrar con tu pareja, si vas a venir a estudiar con tu pareja y vas a tramitarle como tiene derecho a tu pareja un permiso abierto de trabajo mientras tú estudias, entonces pues puedes poner un enlace a donde que va dirigido precisamente a la página donde el gobierno te dice, oye, si vas a estar aquí estudiando y vienes con tu pareja, pues le puedes tramitar un permiso de trabajo abierto para que entonces tu pareja te pueda ayudar, o tú le puedes ayudar a ella para trabajar, a ella o a él. Y por ejemplo, aquí esta página se llama Help Your Spouse or Common Law Partner Work in Canada. El mismo gobierno te sugiere que lo hagas y te dice exactamente qué es lo que tiene que pasar para que se pueda otorgar este permiso. Entonces, son enlaces, creo yo, de mucha utilidad. Si tú afirmas, si tú estás comunicando que pretendes trabajar después de los estudios, pues este enlace te viene muy bien, ¿no? Que es precisamente el del Post-Graduation Work Permit, ¿no? Aquí puedes revisar donde vienen todos los requisitos, ¿no? The Post-Graduation Work Permit allows students who have graduated from eligible Canadian institutions to obtain a work permit to gain valuable Canadian work experience, etcétera, etcétera. Y aquí viene toda la información relacionada con el PGWP o el programa de PGWP. Si vas a hablar de prueba de fondos, entonces te recomiendo que incluyas la página donde dice exactamente cuánto dinero debes de demostrar para poder ser elegible a un permiso de estudios de acuerdo al número de miembros de tu familia, ¿no? En esta página viene todo. Todas son páginas del mismo gobierno, ¿no? El mismo gobierno que te está revisando la solicitud, pues es el mismo gobierno que publicó estas páginas. Entonces, viene muy, muy al caso que puedas hacer referencia, ¿no? Si vas a hablar de que te interesa en algún momento, cuando ya estés en posesión de solicitar tu residencia permanente, pues puedes poner este enlace donde habla del dual intent y donde dice específicamente de forma clara y diáfana y absolutamente transparente que es válido venir a estudiar y con miras a quedarte a lograr la residencia permanente, como lo hacen cientos de miles de estudiantes a lo largo y ancho del territorio de el que considero el mejor país del mundo. Es importante que le transmitas al oficial de que estás consciente de que debes de pagar impuestos. Los estudiantes típicamente van a estar trabajando. Tú sabes que puedes trabajar mientras estás estudiando 20 horas a la semana. Vas a tener ingresos. Si tienes ingresos, debes de presentar una declaración, una Income Tax Return se llama, que es donde vas a presentar una declaración de impuestos y donde además te van a regresar dinero, ¿no? Entonces, es importante que incluyas un enlace para que el oficial esté enterado de que estás consciente de que y dispuesto además a pagar impuestos, que vas a cumplir con las obligaciones de un buen residente temporal. Sobre los exámenes médicos, dependiendo del país de donde tú apliques, es posible que te piden exámenes médicos, ¿no? Yo creo que es sensato que le demuestres al oficial que revisaste esta página, ¿no? Que precisamente habla de los exámenes médicos para visitantes, estudiantes o trabajadores. Algunos consejos prácticos, así de bote pronto, ¿no? Para tu carta de motivos. No mientas, pase lo que pase, no mientas en tu carta de motivos. Tú recuerda que cuando tú llegas, vamos a suponer que todo va bien y que hiciste una buena carta de motivos y que tu expediente es sólido y que te aprueban la visa. Toda esa información que tú pusiste ahí ya está en tu sistema y se accesa a través de tu número de pasaporte. Entonces, cuando tú llegas a Canadá, te vas a presentar con un oficial migratorio. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es el motivo de su visita? Vengo a estudiar. ¿Me permite su pasaporte, por favor? En el momento que ingresan tu pasaporte, entonces ya tienen toda tu información. Y te pueden hacer preguntas. Y si hay diferencias entre la información que tú incluiste en tu solicitud y lo que contestas ahí, entonces ahí empiezan los problemas, porque entonces te pueden acusar de una cosa que se llama
misrepresentation, que es lo último que tú quieres que te pase en Canadá, que es cuando te acusan de mentirle o de engañar al gobierno canadiense. Te recomiendo que sea entre 2 y 3 páginas. Puede ser hasta de 4 páginas, siempre y cuando se justifique la extensión, pero no hagas una carta escueta, insulsa, corta, insuficiente. No hagas eso porque no te va a ayudar, ¿no? Es muy difícil que puedas decir todo lo que tienes todo lo que te recomiendo que digas en una sola página, ¿no? Entonces, yo creo que la longitud ideal estaría entre 2 y 4 páginas, 2 y 3 páginas. Obviamente ten muchísimo cuidado con la ortografía. No puedes permitirte tener un error de ortografía en la carta, ni uno solo. Pero tampoco es pedirte un imposible, ¿no? Digo, para eso hay programas que te ayudan a revisar la ortografía en inglés. Bueno, a veces obvias las cosas. La carta tiene que ser en inglés. La carta tiene que ser en inglés o en francés. Los únicos 2 idiomas oficiales en este país son inglés y francés. Por supuesto que si tú mandas una carta de motivos escrita en español, pues ni siquiera la van a leer, ¿no? O sea, rechazado de inmediato. Te recomiendo que el tipo de letra sea Times New Roman a 12 puntos, que el párrafo esté justificado para que mantenga una alineación a la izquierda y a la derecha. Es bien importante que hagas una revisión exhaustiva de la carta, que ya cuando creas que está lista, pidas una segunda opinión, que se la proporciones a un familiar para que la lea, a una amistad, a alguien que pueda... a veces cuando revisamos algo, dejamos de ver los errores. Y entonces una segunda opinión, una tercera opinión nos viene muy bien, puede identificar algunos errorcitos que se nos fueron o que ya empezamos a dejar de ver, ¿no? Imprime borradores. A mí me ayuda mucho, no siempre puedo hacerlo, de hecho últimamente ya no puedo hacerlo, pero a veces me cansa revisar algo en la pantalla. Entonces, cuando yo reviso en la pantalla y luego imprimo y reviso en papel, veo las cosas de manera distinta, por alguna extraña razón, ¿no? Entonces, si tú puedes y tienes esa facilidad, imprime para que entonces también puedas... Y es muy fácil hacer manualmente anotaciones, ¿no? Sobre cosas que debes de borrar o cosas que quieres agregar. Redáctala y revísala en etapas. Yo no creo que la carta de motivos sea algo que puedas hacer de una sentada, ¿no? Como decimos en México, de una sentada o de una, ¿no? Yo creo que hay que darle varias etapas. Hay que hacer primero un borrador, luego hay que refinarlo, hay que estructurarlo, hay que hacerle muchas revisiones, pero creo que se dejan de ver las cosas cuando ya pasa 1 hora, 2 horas y estás en el mismo documento. Te empiezas a cansar un poco y empiezas a dejar de ver algunas oportunidades o a dejar de ver algunos errores. Yo te recomiendo que lo hagas en 2 o 3 etapas y ya cuando estés verdaderamente seguro de que la carta reúne todo lo que o comunica todo lo que tú quieres comunicar y tiene cierta estructura y en cuanto a la forma y al fondo, entonces